Primera de Corintios, capítulo 14, nos quedamos en el versículo 21, pasaríamos al 22. Primera de Corintios 14, 22, donde dice la Escritura: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Este verso ha sido ampliamente discutido, especialmente la primera frase, y la única explicación lógica es que Pablo les esté hablando de aquellas lenguas que son traducidas, porque si no, no le diría nada a los incrédulos, ¿verdad? Solo entonces, cuando son traducidas, es cuando se convierten en señal para los incrédulos, mientras que la profecía evidentemente es señal para el creyente, porque manifiesta el poder y la sabiduría de Dios, ¿no? Cuando alguien da una palabra de Dios y eso descubre el corazón del ser humano, ¿no? Saben que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que se cuela, ¿no? Y cuando Dios nos habla, ahí muchas veces ha pasado, ¿no?, que uno termina de predicar y viene alguien y le dice: uy, pastor, hoy la tomó usted conmigo. No, nosotros predicamos la palabra y es la propia palabra la que se cuela en el corazón y redarguye, ¿verdad? Por eso cuando alguien nos habla la palabra de Dios, ahí sí que es una señal de que Dios nos está realmente hablando, ¿verdad? Vamos a leer los versículos del 23 al 25. Vamos a ver si somos capaces de casi de terminar este capítulo, porque hay ahí algunas enseñanzas interesantísimas que necesitamos entender. Vamos a leer del 23 al 25. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. De nuevo, Pablo está exponiendo una suposición. Si pues, sí, es un condicionante. ¿Recuerdan? ¿Es posible que esta situación se dé? Que lleguemos a una iglesia y todo el mundo esté orando en lengua al mismo tiempo. ¿Se puede dar? No debería, pero ¿se puede dar o no se puede dar? De hecho, desgraciadamente se da, ¿verdad? O sea que es una suposición plausible, es decir, que no plausible, posible. Plausible no lo es, pero se puede dar, claro que se puede dar. Es una hipótesis coherente, ¿no? Pero después de tantas explicaciones como el apóstol ha estado dando sobre el don de lengua, el uso de las lenguas dentro de la iglesia, en el culto público y todo esto, él está ilustrando una posibilidad que es real. O sea, si todo el mundo estuviera hablando aquí en lengua y entra alguien que no sabe de qué va la cosa, ¿no dirán que estamos locos? Realmente es una posibilidad que no se trata de ninguna exageración, es que se puede ocurrir. De hecho, ha ocurrido en algunas iglesias, ¿no? Yo he oído comentarios: y yo estaba allí en la iglesia y de momento todo el mundo empezó a hablar raro y a mí me dio un miedo. Claro, pues la gente se asusta, no sabe de qué va. Y los creyentes en Corinto, nosotros sabemos que se reunían por las casas, pero claro, cuando se reunían muchos creyentes y podían llegar a gente invitada, y imagínense que estamos reunidos y viene Tilce con una amiga suya o una compañera de trabajo, lo que sea, ¿no? O viene Marta con una vecina, ¿no? Y resulta que nos encuentra a todos aquí diciendo palabras incoherentes. ¿Qué va a pensar esa criatura? Sino que realmente estamos locos, ¿verdad? O imagínense que estuviésemos uno hablando en inglés, el otro en alemán, el otro en ruso, el otro en polaco, todo al mismo tiempo, ¿no? Sería el mismo desorden, sería el mismo caos, sería la misma conclusión, ¿no? Para que la suposición tenga sentido, ahí él está hablando de lenguas, pero no está hablando de interpretación de lengua, ¿no? Ahora, ¿qué pensarías tú si alguien te invita a un lugar y te encuentras con ese panorama? Ahora ya porque lo conoces.
Pero tú ponte que la primera vez que tú fuiste a una iglesia te encuentras con ese asunto así. ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Sé sincero, sé sincera. Salir corriendo. Salir corriendo. No, yo lo viví, pero yo no salí corriendo, pero me asusté. Ajá. No saliste corriendo, pero te asustaste. Pero sí, yo estaba asustada. Claro. Yo fui a entrar y volví a salir. Yo estaba pequeño, o sea, no tenía 13 años. Claro, ¿no fue eso realmente lo que pasó en el día de Pentecostés? Los judíos que estaban allí de Jerusalén, no los que venían de otros lugares, que le estaban entendiendo en su propio idioma, sino los que vivían en Jerusalén dijeron, esta gente están locos, están borrachos. Esa fue la conclusión a la que llegaron, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 13 al 15, ¿no? Estos están ebrios, estos están borrachos, ¿no? No saben lo que dicen. Y bueno, fíjense que aquí en el versículo 24 dice, hay una segunda posibilidad, que alguien entre y que todos estemos hablando pues la palabra de Dios, ¿no? Que uno está hablando de un versículo, otro está hablando de otro y está explicando la palabra de Dios. Sí. Uno puede hablar, el otro también, y la persona entra y hay un montón de personas que le van a hablar de la palabra de Dios. ¿La reacción no sería totalmente diferente? Realmente va a haber una diferencia en el trato, ¿no? Eso sí que es posible, ¿no? Porque el Espíritu Santo utiliza la Escritura para realmente redarguirnos. Juan creo que es capítulo 16, ¿no? Donde dice en el versículo Juan 16, 8, dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe del mundo, de este mundo, ha sido ya juzgado. Es decir, el Espíritu Santo nos va a convencer por la misma palabra, por la palabra de Dios, que uno habla y que habla el otro, nos va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Es diferente a si nos están hablando y no entendemos nada. Ahí, ¿de qué nos van a convencer? De que algo no funciona, ¿no? Ahora, ¿cuál de las dos hipótesis es la mejor? ¿Que lleguemos a un sitio y estén hablando cosas que no entendamos? ¿O que lleguemos a un sitio y nos estén hablando de la palabra de Dios? Evidentemente, ¿no? ¿Cuál edificaría más a la iglesia, la primera o la segunda? Claro. Es decir, es mucho más eficaz, ¿no? A la hora de edificar las vidas, el hablar la palabra de Dios de manera que la gente entienda, que no hablar de cosas que no van a entender. En el versículo 25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Lo que dice la palabra en Hebreos 4:12, ¿no? Dice que la palabra es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Cuando uno está hablando la palabra, se le cuela dentro, ¿verdad? Y ahí discierne las intenciones del corazón y dice que no hay cosa creada que permanezca oculta, ¿no? O sea, la palabra lo aflora todo, ¿no? Evidentemente se está refiriendo a la palabra de Dios, no a la palabra humana. Porque si llegamos a una iglesia y uno está hablando de fútbol y el otro está hablando de política y el otro está hablando de su trabajo, ¿será edificada la gente? Ahí realmente no va a ser edificada. Pero si lo que hablamos es la palabra de Dios, la palabra de Dios sí que edifica. ¿Ok? Hoy en día se habla mucho en las iglesias de filosofía, de psicología, de autoayuda, pero se habla muy de prosperidad, de conquistas y de otras cosas, pero se habla muy poco de verdad de la palabra de Dios, ¿no? Y eso pues hace que haya una confusión generalizada, ¿no? Por eso lo que debemos hacer es que la palabra de Dios sea predicada por completo y no solamente como algunos quieren, ¿no? Coger textos, ay no, hábleme de las promesas, o no, hábleme de las cosas bonitas de la palabra, no me hable de las cosas. Toda la Escritura es inspirada, ¿verdad?
Dice, cuando alguien entra en un lugar donde se le predica la palabra de Dios, ahí dice, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios. Es decir, es como una referencia a la conversión de Pablo, ¿verdad? Cuando Dios lo tiró y allí postrado, él reconoció que necesitaba a Jesús en su vida, ¿verdad? Pues esto es lo que pasa cuando se predica la palabra de Dios, que somos quebrantados, Dios nos tira al suelo, pero realmente nos va a levantar como personas nuevas, ¿verdad? Nos va a transformar. Y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿No debiera ser este el objetivo de todas las actividades religiosas que se hicieran en una iglesia? Que la gente pudiera ver a Dios entre nosotros. ¿No debiera ser este el objetivo? O sea, que la gente pueda ver a Dios, ¿no? Que no ocultemos a Dios con nuestras actividades, sino que realmente lo mostremos, lo hagamos visible. Hasta aquí Pablo ha estado contrastando los distintos efectos que tiene, o los resultados, ¿no?, que tiene el hablar en lengua con el profetizar. Todo el capítulo 12, 13 y 14, él ha estado haciendo esto, diciendo que el hablar palabras incoherentes o palabras en un idioma que la gente no entiende, no edifica. Mientras que la profecía, cuando se habla la palabra de Dios en el idioma de la gente, eso sí que edifica, ¿verdad? Así que, ¿queda clara cuál es la voluntad de Dios al respecto o no? Queda claro que Dios prefiere que hablemos en una palabra coherente que no en un idioma que los demás no entiendan. ¿Lo tienen claro o no? Yo creo que sí, ¿no? Todos estos capítulos han venido hablando del mismo tema. En la iglesia debemos buscar la mutua edificación. Ese es el objetivo. Y en el versículo 26 Pablo va a ahondar en esa idea. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es decir, podemos participar todos en el culto, pero lo importante es que todos y cada uno de los que participen tengan como objetivo la edificación de la iglesia, porque eso es, todo lo que se haga en la iglesia debe hacerse para edificación. En aquel tiempo los cultos eran mucho más participativos que ahora, ¿verdad? Por eso dice, cuando os reuní, pues uno tiene una cosa, otro tiene otra. Había mucha participación. Desgraciadamente eso se fue acotando porque muchas de las participaciones no eran de edificación. Muchos querían, buscaban su propia egolatría, ser oídos, hacerse notar, y eso fue haciendo pues que la iglesia se fuera cerrando un poquito más a tanta participación y que realmente participaran aquellos que de verdad podían edificar, ¿no? Pero ojalá que la iglesia, todo el mundo pudiera participar y que todo el mundo tuviera ese objetivo de la mutua edificación. Por eso sería fantástico que viniésemos a la iglesia diciendo, bueno, a ver qué puedo hacer por la iglesia, no pensando a ver qué es lo que Dios me va a dar hoy a través de la iglesia. ¿Me entienden lo que les quiero decir? No es lo mismo venir a decir, voy a ver qué es lo que Dios me quiere decir, a venir diciendo, Señor, si tú quieres que yo participe de alguna manera, dame una palabra, dame algo que yo pueda edificar a mis hermanos, ¿no? Entonces sería diferente, ¿no? Ojalá que pudiésemos recuperar esa participación en el culto, ¿no? Hay algunas denominaciones, por ejemplo las asambleas de hermanos, que ellos celebran el culto de comunión también una vez al mes, pero lo hacen aparte del culto normal de adoración a Dios. Es decir, tienen por la mañana, un domingo al mes, tienen dos cultos. Tienen por la mañana el culto normal de adoración a Dios y por la tarde celebran la comunión. Entonces, a ese culto de comunión no puede ir todo el mundo, sino solo
los que son creyentes, bautizados y comprometidos, miembros de la iglesia. Y entonces, cuando están en ese culto, pues todo el mundo puede participar con una lectura, con un testimonio, con algo que quiera, con una canción, con algo que quiera aportar, ¿no? Entonces hacen ese culto abierto a la participación de los diferentes hermanos. Bueno, es una manera de favorecer esa participación, ¿no? Pero, ya digo, ojalá que viniésemos a la iglesia con deseos de ser usados por Dios para la edificación de los demás, ¿no? O sea, que alguien diga, hermano, yo quiero compartir algo, y que no se enrolle y empiece ahora a hablar de no sé qué y no sé cuánto y aburra a todo el mundo, y todo el mundo aquí diciendo, a ver cuándo se calla, ¿no? Sino que realmente sea algo una palabra de edificación, de ánimo, de consuelo, de dirección, de exhortación. A veces, a lo mejor un versículo bíblico, ¿no? Hermano, ¿puedo compartir un pasaje de la Escritura? Adelante. Compártalo, ¿no? Y todos los demás, claro, después vamos a llegar a donde el apóstol Pablo dice, hablen y los demás juzguen lo que se dice, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? Así que justamente porque había demasiada participación en aquel tiempo, en aquella época, y porque no toda la participación era edificante, sino que se formaban unos líos a veces tremendos, por eso fue justamente que Pablo trata de poner por medio de esta epístola un poco de orden en todo ese desaguisado, ¿no? Pablo está tratando de poner orden, de dar instrucciones sencillas y claras para corregir a aquellos corintios que iban a la iglesia nada más que para hacer alarde y para que lo escucharan, ¿no? Entonces, oye, no, mire, ese no es el objetivo es la edificación mutua. Amén. Así que él dice, ¿qué hay pues, hermanos? Una vez más la palabra hermano, ¿verdad? Recuerdan, ¿no? Que les va a llamar la atención por algo, ¿no? Y la respuesta es que si el desorden es un obstáculo, ¿edificará? Si todos quieren hablar al mismo tiempo, o si tres quieren testificar, imagínense, el domingo, ¿quién tiene la apertura el próximo domingo? Montaña. Imagínense que Montaña dice, a ver hermanos, alguien tiene un testimonio que compartir, y tres salen para adelante y los tres quieren hablar al mismo tiempo. ¿Nos enteraríamos de algo? No, hay que hacer un orden, ¿verdad? O imagínense que no 3, sino 15 quieren dar testimonio. Estaríamos aquí hasta las 4 de la tarde. Entonces, por eso Pablo, con instrucciones sencillitas, ¿qué es lo que va a hacer? Poner orden. ¿Ok? Sean 2 o a lo más 3 y por turno, no al mismo tiempo. Porque si Estela se pone a contar un testimonio de su trabajo, Mariluz se pone a contar un testimonio de la familia y Alba se pone a contar un testimonio de la nieta, pues imagínense, y al mismo tiempo las 3. No nos enteraríamos ninguno, ¿verdad? No podríamos decir amén ni nada, sino qué caos, ¿no? Por eso Pablo está tratando de poner orden de una manera sencillita, ¿verdad? Si el culto es un caos, ¿quién va a recibir beneficios espirituales? Nadie. Tampoco hay motivo para pensar que Pablo va a hablar ahora para poner una liturgia y que siempre hay que hacerlo así. Oiga, no, Pablo no está hablando de liturgia. Una liturgia es cuando decir, no, primero tiene que ser una oración, después un cántico, después un versículo bíblico, después la predicación, y siempre tiene que ser así. Oiga, no. Pablo no está estableciendo una liturgia, simplemente está ordenando un desorden, ¿ok? Que se daba en aquella iglesia, ¿no? Así que él está haciendo un repaso por las cosas los desórdenes que había en Corinto y los está corrigiendo. Y la conclusión es que hágase todo para edificación. Y eso lo debemos tener en cuenta todos. Cada parte del culto, cada participación,
sea hombre o sea mujer, sea adulto o sea niño, todo lo que se haga debe ser con el fin de incentivar, animar, fortalecer en la fe, glorificar a Dios. Amén. Edificar a la iglesia glorificando al Dios al mismo tiempo. Porque de lo contrario, cualquier cosa que hiciéramos, ¿qué valor tendría si no está dirigido a la edificación de los hermanos y para la gloria de Dios? No tendría valor ninguno, no serviría para nada, ¿verdad? Vamos a leer los versículos del 27 al 33. 27 al 33. Quiero que presten atención, porque es importante, aquí se nos habla del orden. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hasta ahí. Es decir, aquí hay varias consideraciones a tener en cuenta. La primera es la cantidad de la participación, ¿verdad? Dice, ¿cuántos tienen que ser? 2 o a lo más 3. Con esto Pablo está dejando claro que no todos deben tener esa capacidad de hablar en otras lenguas, ¿verdad? En otros idiomas. Así que está diciendo 2 o a lo más 3. Y está hablando también de cantidad. Si tenemos aquí diferentes grupos de extranjeros, ¿verdad? Si tenemos aquí ingleses, alemanes, italianos, y todos quieren participar, y también tenemos holandeses y nigerianos o de Ghana, y todos quieren participar, ¿qué dice Pablo? Sean 2 o a lo más 3 y por turno, y que haya alguien que traduzca, porque si no, no nos enteramos de nada, ¿verdad? Esto es lo que Pablo está enseñando aquí. Y el segundo punto tiene que ver con eso, con el orden, por turno. Él ya había hablado de la posibilidad, ¿verdad?, de la hipótesis de entrar en una reunión donde todos estuvieran hablando al mismo tiempo. Y el mensaje claro es que si alguien entra en ese momento, no se va a enterar de nada, ¿verdad? Por tanto, si se habla o si se participa, tiene que ser por turno. Si uno está hablando, pues los demás escuchan, ¿verdad? Y si otro va a hablar, pues el primero se calla y deja que hable el otro. Y esto es lo que Pablo está estipulando, un orden en la participación del culto. Y en ese orden él limita las participaciones a más de 2 o 3. El tercer requisito es que haya interpretación o traducción. Y uno interprete, dice. Y si no hay intérprete, bueno, pues si no hay intérprete, como dice ahí, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No dicen que hablan con Dios, pues habla con Dios, pero no en la iglesia si los demás no te van a entender, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo ahí, ¿no? Cuando se habla en una lengua que no es la local, siempre se debe traducir. Si no se traduce, no se debe hablar en la iglesia, porque evidentemente nadie se va a enterar. Otro requisito es el silencio. Si no hay intérprete, guarde silencio en la iglesia. Y esto es importante. Si no hay quien pueda interpretar, traducir el idioma de los extranjeros, no se debe hablar extranjero. Paco, cuando ore, no ore en inglés, ora en español. Porque los demás no pueden decir amén. Porque... Pero la oración, ¿cómo decimos amén si no nos enteramos de lo que está diciendo? Pero
cuando lo hacemos en la iglesia, tú puedes orar en inglés cuando estés solo, pero en la iglesia hay que orar en español para que los demás digan, amén, yo estoy de acuerdo. Y si no, un esfuerzo, si tú sabes hablar español, ¿no estás hablando en español? But yes can. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Tienes que intentarlo. Así que... porque cuando alguien habla en un idioma que los demás no entienden, ¿cómo van a decir amén? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por tanto, si no hay quien interprete, pues hable para sí mismo y para Dios. Así que él no está impidiendo que se hable en inglés, pero habla para ti y habla para Dios. Pero si lo hace en voz alta, alguien debe traducir. ¿Ok? 29. Versículo 29. Asimismo, dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. También los que hablamos en el idioma local, estamos limitados a que sea 2 o lo más 3, es decir, no puede haber 3 sermones, más de 3 sermones en la mañana, o más de 3 testimonios, más de 3 participaciones, porque entonces el culto sería largo e interminable, ¿no? Se pone un límite y se establece que también sea por turno, ¿perdón? ¿Alguien comentó algo? Se vuelve pesado. Claro, se vuelve pesado, ¿no? Si hay 3, imagínense 3 sermones. Si uno a veces se hace largo, imagínense 3, ¿no? Bueno, pues imagínense más de 3. Sería terrible, ¿no? Por eso también la profecía tiene un orden, también tiene una limitación. Cuando Pablo habla de profetas y de profecía, se está refiriendo a la predicación y la enseñanza, recuerden. No está hablando de anunciar un evento futuro, no. Está hablando de exponer la verdad de Dios. Herman Ridderbos escribe: los profetas son los que, movidos por el Espíritu, proclaman la palabra de Dios a la iglesia. Son los que explican el plan de redención y subrayan el significado de la obra de Dios en Cristo en una forma pastoral y exhortativa. ¿Cuál es el objetivo de la profecía? Pues bueno, ya Pablo lo dijo en el versículo 3, ¿verdad? Ahí en el 14:3 dice: para edificación, exhortación y consolación. ¿Ok? El mensaje de los profetas debe estar fundado, bien fundamentado en la palabra de Dios, en la palabra que ya ha sido revelada. Cualquier mensaje profético que se dé y que no concuerde con lo que está escrito en la palabra de Dios debe ser rechazado como falsa doctrina. ¿Están de acuerdo o no? Si no concuerda con la palabra de Dios, es falsa doctrina. Recuerden las palabras de Pablo en Gálatas 1:8: si aún uno de nosotros o un ángel del cielo viniere y os explicare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, ténganlo por algo, por anatema, por maldito, ¿no? Ahora bien, los profetas hablen, dice, y los demás juzguen. ¿Qué significa eso? Yo creo que es una de las declaraciones más importantes que Pablo hace aquí en esta epístola. La palabra de Dios, aún la palabra de Dios, cuando es predicada, cuando es enseñada, debe ser discernida, debe ser juzgada a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes deben juzgar las profecías? Algunos dicen que los pastores o los otros profetas, pero en realidad el contexto está hablando a toda la iglesia de Corinto. Por tanto, todos los cristianos debemos juzgar lo que se dice, estar pendiente de lo que se dice desde el púlpito. Sea quien hable, cuando habla y dice, porque Dios quiere,
Nosotros tenemos que prestar atención. E inmediatamente, una vez que haya dicho Dios quiere, vamos a suponer, que todos seamos ricos, tendríamos que buscar en nuestra mente y en la Escritura a ver dónde dice Dios eso. Si no encontramos un fundamento bíblico, tenemos que decir eso es falso. ¿Ok? Ahora sí dice, porque Dios quiere que todos seamos santos. Uno piensa en la Escritura, se acuerda de los versículos y dice, efectivamente, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y entonces uno dice, amén. Es decir, tenemos que ejercer discernimiento. Tenemos que juzgar si lo que se dice concuerda o no concuerda con la palabra de Dios. Ahora, para eso hay un requisito fundamental. ¿Cuál es? Conocer la palabra. Porque si no la conocemos, ¿qué es lo que ocurre hoy en día en muchos sitios? Que alguien dice, porque nosotros somos Dios. Y la gente dice, amén. ¿Y dónde dice eso la Escritura? Hay un solo Dios, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros no somos dioses. Nosotros somos seres humanos. Dios es el creador. Amén. Por tanto, tenemos que discernir si lo que estamos escuchando concuerda o no con la Escritura, con lo que está escrito. Recuerden las palabras de Lucas en Hechos, capítulo 10, del 17 del 10 al 11. Aquellos de los que estaban en Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que los apóstoles le predicaban era correcto. Eso es lo que tenemos que hacer, escudriñar la palabra. A ver, el pastor Andrés dijo el domingo no sé qué, el pastor Nicolás dijo no sé cuánto. Vamos a ver si eso, yo tomo nota y después lo miro en la Escritura y veo si realmente es correcto o no es correcto, porque es un mandamiento de Dios. Hay algunos que te dirán, no se puede juzgar. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás. Es un mandamiento apostólico. Y sabemos que Pablo estaba inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por tanto es un mandamiento de Dios para nuestras vidas. Tenemos que juzgar lo que se dice para saber si es correcto o no. ¿Por qué? 1 de Timoteo 4.1. Porque muchos falsos, dice probar los espíritus también, 1 de Timoteo 4.1 y 1 de Juan 4.1. 1 de Timoteo dice, porque a muchos se apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. 1 de Juan 4.1 dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus, a ver si son de Dios. Por tanto, tenemos que ejercer discernimiento. ¿Y qué criterio debemos usar? La palabra. Esta es la palabra profética más segura. Esta es, ¿cómo se llama eso para cuando se echa la tierra para quitarle las piedras? Para cernir, ¿no? Pues la palabra es lo que nos sirve para cernir las doctrinas y las que vemos que van cayendo, perfecto, van pasando por la palabra, no hay problema. Pero las que no encajan, decimos, fuera, esto no sirve, y lo tiramos. ¿Amén? Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Hay que cernir, discernir. ¿Ok? Muy bien. La iglesia debiera recuperar esa capacidad de discernimiento bíblico. Como está escrito, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. Absteneos de toda especie de mal. Eso está en 1 de Tesalonicenses 5:21. Es evidente que en el mundo actual nadie tiene tiempo para pararse, para leer, para estudiar, para ver si lo que le están diciendo es verdad o no. Nadie quiere meditar. ¿No será esa la razón por la cual abundan tantas falsas doctrinas hoy en día? Porque nadie tiene tiempo para confirmar si lo que le están diciendo es correcto o no, ¿verdad? Para que el que habla en lengua extraña, Pablo le exige que se traduzca. Y para el que profetiza, pide a los miembros de la iglesia que evalúen lo que se dice.
Así que siempre, a lo largo de todos estos capítulos, Pablo está poniendo el profetizar por encima de las lenguas. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Aquí cuando parece que Pablo está estableciendo que si alguien está sentado y yo estoy, por ejemplo, exponiéndola, enseñando la palabra, ¿verdad? Pero si alguno de vosotros recibe de parte de Dios una palabra para compartir, pues debe decir, hermano, ¿puedo compartir? Y, perfecto. A ver, Mario, puede decir, pastor, yo quiero compartir un pasaje. Muy bien, compártalo. ¿Ok? Ahora, es importante que nosotros entendamos que no está hablándose de una nueva revelación que no esté en las Escrituras, no, sino algo de la Escritura que Dios le revele, porque la revelación de la verdad ya está aquí en la palabra de Dios. ¿Ok? No se trata de nuevas revelaciones, sino de algo de la Escritura que tenga que ver con lo que se esté hablando en ese momento. Imagínense que yo estoy justamente pues ahora explicando esto, la necesidad de discernir sobre lo que oímos, y a alguien se le ocurre pues eso, un pasaje bíblico, hermano, pues como dice la Escritura en tal sitio, efectivamente decimos amén, ¿verdad? O dice una cosa que no es conforme a la Escritura y le decimos, no, eso no es así, por esto y por aquello, ¿no? Le explicamos, pero alguien puede recibir una revelación, una palabra de Dios. Ay, hermano, yo recuerdo que el apóstol Pablo dijo esto. Perfecto. ¿Lo entienden? O sea, si alguien está hablando y algo se le ha revelado a alguien que es importante para la edificación de la iglesia, debe darlo. No, si es solamente importante para que yo he hablado, yo tengo una revelación. No, eso no es lo que buscamos, ¿verdad? Lo que buscamos es la edificación de la iglesia. ¿Ok? Por ejemplo, ¿alguien recuerda algún pasaje que sirva para apoyar el hecho de que debemos discernir la Escritura o no? Lo que oímos, perdón. A ver. ¿Alguien recuerda algún pasaje que sirva para apoyar esa verdad que estamos compartiendo? Ninguno. No hay nueva revelación. Por ejemplo, cuando Jesús continuamente a la hora de hablar, Él decía, como está escrito. ¿Recuerdan? Él siempre, todo lo que hablaba, lo hablaba conforme a lo que estaba escrito. Él estaba continuamente usando la palabra, la escritura. Lo cual quiere decir que si nosotros hablamos, compartimos algo, debemos hablar conforme a lo que está escrito, para que los demás puedan discernir que realmente es verdad lo que estamos diciendo. Por ejemplo, otro pasaje. ¿Recuerdan 1 de Pedro 4:11? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿No? ¿Ok? Ahí está. Muy bien. J.I. Parker dice, deduce que se trata de lo siguiente. Dice, una revelación profética era una aplicación de la verdad dada por Dios, la cual en términos generales ya había sido establecida, ya había sido revelada. Así que no está hablando de nuevas revelaciones, sino de la aplicación de las revelaciones que ya tenemos en la Escritura. Cuando Pablo escribe que algo le es revelado al que está sentado, no se está refiriendo a que le va a dar que Dios le va a hablar directamente en ese momento con una experiencia mística, no, sino que el Espíritu Santo le va a recordar algún pasaje, alguna palabra que de verdad va a ser de edificación para la iglesia, ¿verdad? Porque sabemos que el Espíritu Santo habla a través de todos los creyentes, no solo a través de los que se ponen en el púlpito, ¿verdad? El Espíritu Santo está en tu vida, ¿o no? Por tanto, tú puedes en un momento determinado aportar algo que sea de edificación para todos. Amén.
Claro que los demás después van a discernir lo que tú digas, si es conforme o no a la Escritura. Como tienen que discernir y juzgar si lo que yo enseño es conforme o no a la Escritura. Bien, versículo 31. Pero yo no entiendo una cosa, pero ahí él dice que debe callar el primero. Claro. No decir lo que se debe revelar. Por ejemplo, lo que yo entiendo que está diciendo usted en este momento es que yo estoy aquí sentada y estamos hablando de este tema y se me he revelado algo de lo que yo hablo. Ajá, claro. Porque... Puede ser que la demás que yo diga mi opinión o lo que me ha venido a la mente. Claro. Pero aquí el apóstol está diciendo que calle el primero. Claro, porque si el primero sigue hablando, van a estar hablando los dos al mismo tiempo, ¿quién se entera? Claro. Claro, si yo estoy hablando y tú quieres participar, pero no te dejo porque yo sigo hablando, y tú hablas y yo hablo y los dos estamos hablando al mismo tiempo, ¿quién se entera? Nadie, ni de lo que digas tú, ni de lo que diga yo. Pero si tú quieres participar, yo me callo para que todo el mundo te pueda oír a ti. ¿Ok? No, calle el primero, el que estaba hablando antes. ¿Ok? Bien, versículo 31 dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí no se refiere a todos en el mismo culto, ¿verdad? Porque ya he dicho antes que sean dos o a lo más 3. Pero claro, si lo hacemos así, a lo largo del tiempo todos podemos hablar en la iglesia, ¿verdad? Imagínense que hoy participan 3, pues mañana pueden participar otros 3 y el domingo otros 3, ¿ok? O sea, hablando de 3 en 3, todos podemos hablar y todos podemos tener participación en la iglesia. Es lo que Pablo está diciendo aquí. No que todos, no, mire, de aquí no nos vamos hasta que no hayamos hablado todos. Sería terrible, ¿no? Claro. Además que en el versículo 29 ya lo estableció, sean 2 o los más 3 y por turno. Así que, pero es un orden, y ese orden que Pablo ha puesto aquí no se debe saltar. Es un orden establecido por Dios a través del apóstol Pablo. Y si nos lo saltamos estaríamos desobedeciendo al Señor y su instrucción, ¿verdad? Ahí dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así que, una vez más, el requisito es la mutua edificación, ¿verdad? Que todos sea hablando, dialogando, preguntando, escuchando, sea como sea, todos podemos participar, pero todos debemos hacerlo siempre para la edificación. Aquí en este pasaje, para que todos sean exhortados, la palabra exhortado no tiene que ver con corrección, tiene que ver con alentar, infundir ánimo, consolar, confortar, animar. A eso es a lo que se refiere Pablo aquí. Veamos el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Por qué dirá el apóstol Pablo esto? Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué está corrigiendo Pablo con esta frase? Porque sabemos que todo lo que él está escribiendo en esta epístola es para corregir cosas que se estaban haciendo mal allí. ¿Qué era lo que se estaba haciendo mal? ¿Qué trata de corregir con esta frase el apóstol Pablo? Pienso yo, para que aprendieran a controlar el espíritu y no sé, como que no se dejaran envanecer o algo así. Claro, efectivamente, para que aprendieran a tener control de sí mismos. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo justamente que, les hago una pregunta, ¿qué ocurre cuando una persona entra en trance? ¿Han visto a alguien en trance? ¿No? Bueno, cuando alguien entra en trance, quiere decir que pierde
el control de sí mismo. Pierde el contacto con la realidad que le rodea. Cuando alguien, imagínense por ejemplo, una espiritista que está invocando espíritus, cuando entra en trance, es arrebatada, dice ella, y está hablando con los espíritus. Pero tú le puedes hablar en ese momento y ella no te va a hacer caso porque está en trance. No tiene control de sí misma. ¿Han visto a personas moverse contorsionarse de una manera frenética, tirándose por los suelos, enrollándose, pegando patadas, pegando gritos y cosas así? ¿Los han visto? Dicen las personas que es que en ese momento no puede controlarse. La pregunta es, ¿puede un cristiano entrar en trance? ¿Por qué? Ronald dice que no, ¿por qué? Los que entran en trance están invocando espíritus de demonio, pero hay quien dice que está invocando al Espíritu de Dios. Dios no obra así. Vamos a ver, ¿hay algún pasaje de las Escrituras que nos muestre a algún creyente en trance? ¿Conocen alguno? A veces se confunde el trance con el éxtasis. Y son dos cosas diferentes. ¿Hay pasajes que hablan de creyentes entrando en éxtasis? Sí los hay. Y vamos a ver uno, ¿vale? Pero viendo ese pasaje, vamos a estudiar qué pasa en ese momento para que entendamos si realmente un cristiano puede perder el control de sí mismo, debe perder el control de sí mismo o no, ¿vale? Entonces la cuestión es que cuando nosotros vemos ciertas actuaciones en algunas congregaciones, de verdad no tenemos más remedio que a veces lo asociamos, ¿no?, con el ocultismo, con las religiones paganas, con cosas que no son de Dios en realidad, ¿verdad? Hechos capítulo 10. Vamos a ver este pasaje. Hechos capítulo 10. Aquí vamos a ver cómo el apóstol Pedro entra, no en trance, sino en éxtasis. Hechos capítulo 10, versículo 9. 9 en adelante. Hechos 10, versículo 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, ¿para qué? Para orar. Cerca de la hora sexta, aproximadamente sobre las 3 de la tarde, ¿verdad? Dice, y tuvo que... Este se parecía a mí. Dice, tuvo un gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino ¿qué? Un éxtasis. Es decir, una experiencia mística, una experiencia especial. Vamos a leer a ver qué le pasó. Dice, y vio el cielo abierto. O sea, él estaba orando y de pronto tuvo una visión. Él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, es decir, como una sábana. ¿Ok? Como una sábana. Dice que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: sí, Señor, porque no puedo evitarlo, estoy en trance. No, Señor. ¿Dijo eso? No, dijo, no, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez diciendo, ¿qué le dice? Dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro
estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría aquella visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Es decir, aquí tenemos una experiencia mística. Aquí tenemos al apóstol Pedro que se pone a orar y tiene una visión, un éxtasis. Ahora, ¿pierde Pedro el control de sí mismo? No, aun cuando él tiene una visión de ese lienzo que baja lleno de animales que eran prohibidos por la ley de Moisés, cuando la voz le dice, Pedro, mata y come, ¿él qué dice? Señor, no, yo nunca he comido animales inmundos. Es decir, él, a pesar de que la voz del cielo le está diciendo lo que tiene que hacer, él la resiste por lo que él sabía, por lo que él había aprendido. Es decir, él estaba al control de su situación. Él no quería hacer nada contrario a su creencia, contrario a lo que le habían enseñado desde pequeño. Así que Pedro estaba en el control de sus pensamientos, estaba en el control de sus emociones, estaba en el control. Él no perdió el control en ningún momento. Una cosa es un trance, que eso forma parte del paganismo, forma parte del ocultismo, y otra cosa es un éxtasis. Pablo tuvo una visión a través de la cual fue llevado al cielo. También el apóstol Juan en la isla de Patmos tuvo una experiencia de éxtasis, pero no entraron en trance. En ningún momento perdieron el control de sí mismos. Por eso dice Pablo, el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Puede que Dios te dé un mensaje para compartir, pero tú no puedes decir que no lo puedes resistir. Mi hermano, yo tengo que hablar porque el Espíritu del Señor está sobre mí y yo no puedo retenerlo. Oiga, no. Oye, déjese de tontería. Espera un segundito. Vamos por partes. Vamos a entendernos. No, hermano, yo no me puedo controlar. Hermano, contrólese. No, es que no me puedo controlar. ¿Cómo que no te puede controlar? Si el espíritu del profeta, es decir, si un hombre de Dios recibe un mensaje de Dios y puede controlarlo, usted se tiene que controlar. ¿Ok? Pero a veces se interpretan mal las escrituras. Este verso dice, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Aquí este verso explica la razón por la cual Dios no arrebata el sentido de sus hijos. Dios nunca, aun cuando la Biblia habla de creyentes que entraron en éxtasis, siempre, en todo momento, mantuvieron el sentido intacto. Siempre estuvieron en el control de sí mismos. Y esto es lo que vemos nosotros en las Escrituras. Un éxtasis, aún en éxtasis, Pedro fue capaz de resistirse conforme a lo que él había sido enseñado. Y cuando dice ahí que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, nos está diciendo que Dios nunca te va a llevar a la estupidez. Dios nunca te va a llevar a la payasada. Dios no te va a revolcar por el suelo. Dios te va a levantar del suelo. ¿Entiendes? Dios espera que sus hijos mantengan la compostura, sepan comportarse en todo momento. Yo he estado en una reunión, en un sitio público, y algunos han empezado a temblar y a hacer cosas raras y tal, y a mí me ha dado vergüenza, porque no creo que un cristiano, para orar a Dios, tenga que hacer payasadas. No creo que eso tenga que ver con la voluntad de Dios. O sea, no es más espiritual el que más tiembla. No es más espiritual el que más grita. No, eso no es espiritual. Eso es carnal y, si me apuran, hasta diabólico. Así de sencillo. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz. Y esto es lo que nosotros debemos aprender de las Sagradas Escrituras. La adoración a Dios no debe llevarnos a asustar a nadie.
La adoración a Dios tiene que llevarnos a la paz, tiene que llevarnos a la edificación. Cuando uno se acerca a Dios, uno debe ser transformado para bien, no convertirte en un loco. ¿Están de acuerdo o no? ¿Perdón? Cuando uno se acerca a Dios, Dios no te va a convertir en un tropiezo para los demás. Así es. Dios nos va a convertir en instrumentos útiles en sus manos para la edificación de otras personas. Esto es lo que enseña la palabra y es lo que vemos. ¿Quiero preguntar algo? ¿Está ahí con el dedo así? Está Marilu ahí con el bolígrafo así, parecía que quería preguntar algo. Dios espera, como digo, que realmente sepamos comportarnos. Y Dios, cuando viene a nuestras vidas, no va a traer emociones que no podamos controlar. No va a traer tembleque, ni va a traer experiencias que realmente nos hagan daño o nos avergüencen delante de los demás. Dios lo que va a hacer realmente es aportarnos paz, hacer que de verdad, porque así es lo que está escrito y es lo que nosotros tenemos que entender en las Escrituras. Bien, tenemos 15 minutos, no me va a dar tiempo de terminar, pero yo quiero comenzar este tema porque es muy interesante y lo voy a plantear y después dejaré que durante la semana lo estudien porque es muy interesante y la próxima semana vamos a hablar de ellos. Vamos a leer los versículos del 33, la segunda parte, hasta el 36. Lean conmigo. Dice, no, lean conmigo no, yo lo leo. Dice, pero presten atención. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo de vosotros ha llegado? Bueno, hasta ahí. ¿Cómo dice? No oigo. ¿Realmente tú crees que es una frase machista? ¿Alguno entiende que es algo machista? A ver, ¿alguien entiende que esta es un pasaje machista? No, creo que, pero yo sé que lo hablaba que era algo especial que sucedió en Colombia. El problema es que muchas veces leemos la Escritura y ya la estamos leyendo e interpretándola al mismo tiempo sin prestarle atención. Y ese es el verdadero problema. Este es uno de esos pasajes que son difíciles de entender y mucho más difíciles de interpretar. Porque esto va como relación también con el uso del manto, ¿verdad? No, la cuestión es la siguiente. Es que... Porque dice ahí que es indecoroso que la mujer... Es lo que vamos a estudiar. Es lo que vamos a estudiar. Ahora, la cuestión es que yo quiero que ustedes se den cuenta de que muchas veces cuando leemos la palabra de Dios y leemos pasajes como este, muchas veces entran en juego filosofías que nada tienen que ver con lo que estamos leyendo, pero que nos condicionan y nos hacen entender lo que leemos de una manera que no es lo que realmente se está diciendo. Me refiero, por ejemplo, al machismo o al feminismo. Los machistas cuando leen esto dicen, ve la mujer, que se calle la mujer. Los feministas o las feministas cuando leen esto están diciendo, qué machista es este Pablo. Pero realmente esto no tiene que ver ni con el machismo ni con el feminismo. No tiene nada que ver con esa filosofía. Tiene que ver con algo que Dios quiere decirnos.
Y nosotros tenemos que entender lo que se está diciendo y no lo que aparentemente parece que dice. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Si nos quedamos en la superficie, pues cometemos errores. Hay que profundizar, hay que bucear en el conocimiento de las Escrituras para encontrar realmente el sentido verdadero que tiene el pasaje. Además, he dicho que hay filosofías que nos condicionan, ¿verdad?, para entender esto, pero por si fuera poco, entran en juego también ciertas posturas teológicas que ya traemos de atrás. Es decir, ustedes saben que hay posturas teológicas conservadoras, me refiero a los legalistas, y posturas teológicas que tienen que ver con el liberalismo, ¿no?, que son modernistas, donde los legalistas van a querer imponer silencio a la mujer, los liberalistas van a querer machacar a los machistas, ¿ok? Pero ni una cosa ni otra tiene que ver con este pasaje. Y por si fuera poco, hay que reconocer que entender estos pasajes no son fáciles, mucho menos cuando nos damos cuenta de la influencia que muchos de nosotros tenemos por lo que hemos aprendido, por la educación que hemos recibido. Y no me refiero a educación en casa o a educación como persona, no, me refiero a educación que hemos recibido en la iglesia. Si venimos de otra iglesia, eso nos condiciona. Porque si eres miembro de una iglesia, de las asambleas de hermanos, o de las iglesias reformadas, incluso de las iglesias bautistas, vas a tratar de impedir que la mujer haga nada en la iglesia, porque lo interpretan de una manera legalista. Si por el contrario eres miembro de una iglesia pentecostal o neopentecostal o de teología liberal, va a interpretarlo justamente del sentido absolutamente contrario. Pero todo esto, por eso precisamente, se han adoptado diferentes posturas ante pasajes como este. Y unos lo interpretan de una manera y otros de otra. Hay otro pasaje como este, vamos a ir a verlo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 15. 2 del 11 al 15. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hasta aquí la palabra. Parece que está diciendo: la mujer no sirve sino para tener hijos, ¿verdad? Pareciera que estuviera diciendo eso, pero no es lo que Pablo está diciendo. Por eso es importante que estudiemos bien la Escritura. No lo vamos a hacer hoy, porque ya no nos da tiempo. No. Yo sé. Pero miren. No, escuchen bien. Escuchen bien, porque el tema se pone interesante. No lo vamos a hacer hoy porque no va a dar tiempo, y dejar un argumento a media es después tener que volver otra vez a retomarlo desde el principio. Lo único, volvamos a 1 Corintios capítulo 14 y tengan en cuenta que este pasaje de las Escrituras, algunos han querido decir, incluso porque no lo entienden o porque para ellos entra en conflicto con otros pasajes, han llegado a decir que este pasaje no es inspirado por Dios, sino que fue añadido
posteriormente. Pero eso es un ataque contra la inspiración de las Sagradas Escrituras sin ningún fundamento. Este pasaje es perfectamente inspirado por Dios. Lo únicamente que tenemos que aprender a entender lo que dice. Por tanto, yendo al texto, nosotros vamos a entender realmente lo que dice. Yo lo que quiero es que ustedes se comprometan a que durante esta semana ustedes van a estudiar este tema. Ustedes van a estudiar este pasaje, van a estudiar el pasaje de Timoteo y van a estudiar otros pasajes que apoyen o contradigan, o bueno, ustedes me dirán. La próxima semana vamos a hablar de este tema. ¿Puede hablar la mujer en la iglesia? ¿Puede enseñar la mujer? ¿Puede predicar una mujer? Bueno, este es el tema que vamos a tratar, y es importante, porque miren, este tema ha dividido iglesias, este tema ha separado a creyentes, así que no es un tema baladí, es un tema importante. Y créanme, la verdad no es como nos lo pintan o como parece a simple vista. Recuerden que la Escritura hay que conocer bien el contexto para poder entender el texto. Hay que conocer el contexto para poder entender el texto. Si conocemos el contexto de Corinto, del que ya hemos hablado mucho, si conocemos el contexto de cómo era aquella congregación y lo que allí estaba pasando, va a ser más fácil que entendamos este pasaje, que no lo interpretemos mal. Pero si lo leemos a vista de pájaro, vamos a cometer errores. Y la palabra no se puede interpretar a la ligera. Hay que detenerse, hay que profundizar, hay que investigar. Y cuando lo hacemos, entonces la luz se hace y podemos comprender que Pablo no era ningún machista. Vamos a entender que Pablo no le está tapando la boca a las mujeres. Vamos a entender lo que realmente dice el pasaje. ¿Amén? Bueno, ¿van a leerlo o no van a leerlo? ¿Van a estudiarlo o no van a estudiarlo? Una cosa que les va a ayudar es, miren, cuando vayan a estudiar estos versículos, no los estudien aislados de su contexto inmediato. Una pregunta que les puede ayudar. Aquellos que están estudiando conmigo saben que hay 3 puntos que tenemos que seguir a la hora de conocer bien la palabra. El primero es observar. El segundo, interpretar. Y el tercero, aplicar. Y en la observación, lo primero que tenemos que preguntarnos a la hora de leer un pasaje que no entendemos es ¿por qué ese pasaje está aquí? ¿Cuál es el tema que Pablo está hablando? ¿Pablo está hablando de que las mujeres se callen? ¿O Pablo está hablando del orden en el culto? ¿O Pablo está hablando de la sujeción de las mujeres? ¿O Pablo está hablando de la lengua y las profecías? Todo esto tenemos que preguntarnos, ¿de qué está hablando Pablo? Y cuando tenemos en cuenta de qué está hablando Pablo, va a resultar que ya empieza a hacerse un poquito la luz. Se enciende una lucecita por aquí y otra por allí, y poco a poco vamos a ir recibiendo el entendimiento necesario para comprender la Escritura. Pero escúchenme bien, es muy interesante. Es muy interesante. Estudien la palabra. Amén. Próxima semana seguiremos si Dios quiere. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor y vamos a despedirnos aquí. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a escudriñar las Escrituras. Amén. Que Dios nos dé amor por su palabra, porque de verdad que no tiene desperdicio. Escudriñar las Escrituras es algo apasionante. Yo disfruto estudiando la Escritura. Miren, mañana comienza el retiro de pastores. Mañana. Así que yo les voy a pedir, por favor, que me eches un cable, y ahora cuando terminemos, pues que pongamos las sillas bien ordenaditas, todas bien en línea, para que quede esto bonito y cuando mañana entren los pastores, lo vean todo. Que van a limpiar.
Mañana se va a limpiar, entonces no se hace nada. Necesitamos ayuda. Alguien, por favor, que pueda echarnos un cable mañana para poder limpiar el templo. Hoy estuvieron limpiando todo el local social, han dejado un olor a lejía ahí. Y mañana van a limpiar el local de templo. Por favor, las personas que puedan, échennos un cable. Amén.